El día de hoy quiero empezar primeramente agradeciendo a Alejandro Bonfante de Argentina como también a Leticia y Naum de México por su constante apoyo a este humilde espacio. El bloque presente va a versar sobre una pregunta que nos hizo llegar uno de los Patreons en torno a cómo entender esta moda que se ha generado en los últimos tiempos, donde personas de 30 años empiezan a establecer un cálculo costo-beneficio respecto a tener hijos, donde pareciera ser que es más beneficioso por las libertades que otorga y especialmente por los beneficios económicos el tener una mascota antes que un niño. Es verdad que uno en algún momento de la vida se pregunta respecto a si tener un bebé a uno lo hará más feliz o menos feliz y empieza a evaluar todos los caminos que se podrían disponer en la vida. Eso ha llevado en gran medida a que se termine legitimando esta idea de los treintañeros que tan solo tienen un perro, sin por ello yo querer juzgar en lo más mínimo las decisiones de vida de nadie. Sí podríamos considerar que a partir de un estudio en Estados Unidos, vamos a también entender por qué curiosamente Estados Unidos, como cabeza de Occidente en este punto, tiene una merma histórica en su natalidad, más precisamente un récord histórico en su baja natalidad. Este fenómeno no se puede atribuir exclusivamente a las campañas en favor del aborto seguro, legal y gratuito. Veremos que en todo Occidente se dan los mismos patrones. Es que si bien hay mucho para analizar de lo que implica un enorme costo de vida hasta lo que es ciertamente el paso del reloj biológico, muchos factores se intrometen al momento de decidir si realmente uno quiere llegar al final de la vida en soledad o habiendo dejado descendencia. Y entender esto nos va a permitir también entender la caída en pica de la tasa de natalidad que está asediando a Occidente en general. En contra de esta mentalidad tan predominante que hay en Occidente, donde todo tiende a la atomización del individuo, aparece Catherine Pakaluk, economista con doctorado en Harvard, que se propuso escribir un libro llamado Los niños de Hannah. Aunque se ha hablado mucho sobre la disminución de la fertilidad en Occidente, y especialmente lo que se debería hacer al respecto en torno al aborto seguro, legal y gratuito del espacio conservador, Pakaluk adoptó un enfoque totalmente diferente para abordar lo que es esta crisis de natalidad en Estados Unidos. En lugar de estudiar el tipo de mujeres que le escriben a los medios progresistas, vanagloriándose por no haber tenido bebés que obstaculicen su felicidad, Pakaluk, muy por el contrario, viajó por todo el país para entrevistar exactamente lo opuesto. Se dedicó a escribir un libro entrevistando a mujeres con educación universitaria y que además tenían 5 o más hijos. Muchas mujeres que entrevistó también estaban embarazadas tanto del sexto, séptimo o incluso octavo bebé y estaban sopesando la decisión de agregar cada vez más niños a su prole y no a expensas de la felicidad, sino por la simple oportunidad de poder expandir su familia. Como científica social con título en economía y madre de 8 hijos, Pakaluk se encuentra en una posición única para estudiar la cuestión de por qué en el mundo con 2 hijos ya uno es mal visto. El simple hecho de tener un hijo ya empieza a ser un motivo de escándalo. En un mundo donde las tendencias tienden a querer erradicar cada criatura como si estuviésemos aventurándonos hacia lo que es aquella célebre película llamada Los niños del hombre, donde ya no había más nacimientos en el mundo. Pakaluk se apresura a desacreditar las dos oposiciones más prevalentes sobre que las mujeres que tienen tasas de fertilidad altas son o sin educación o religiosas. Pareciera ser, como se dice a veces en los medios, que tener muchos hijos generalmente es o porque la mujer no tiene educación alguna o porque la mujer es una fanática religiosa. Ambos supuestos no dependen solo de una falsa confusión entre lo que es la correlación y la causalidad, sino que implican una visión chauvinista de que esas mujeres no pueden tomar sus propias decisiones o que son víctimas de creencias religiosas patriarcales. Pareciera ser que una mujer que apuesta a tener muchos hijos
según el medio progresista que uno trate, o es una fanática religiosa o es una iletrada. Bacaluk, una mujer con doctorados en economía y con más de 5 hijos, está demostrando todo lo contrario, que hay mujeres con familias numerosas que sin la necesidad de ser religiosas y con una buena educación académica, aún así aspiran a dejar una mayor descendencia al mundo. De hecho, si uno observa, aún en ámbitos religiosos, se sigue marcando una ausencia de nacimientos. Si uno observa en términos generales y en un estudio que podría hacer cada quien desde su propio lugar, aún dentro de las religiones cristianas no prolifera la mentalidad natalista. Muy por el contrario, aún en esos matrimonios católicos se observa que por distintas circunstancias no es que no han podido tener hijos, que eso quedará de signo de Dios, sino que no han querido. Como explica Bacaluk en su libro, hay una distinción entre decir que uno tiene hijos porque es católico, lo que implica una adherencia a la fe, a tener hijos porque realmente considera que en los hijos hay algo bueno, una carga ontológica de bondad en sí misma en cada vida. Entonces, en este libro llamado Los hijos de Hannah, se ve siempre estas nociones donde va a haber una comunicación bíblica, pero que el fundamento para tener hijos no va a ser la religión en sí, sino que independientemente del credo al que uno participe, se entiende que cada vida es un bien en sí mismo. Que luego esto pueda ser comunicado mediante la religión es una discusión aparte, para que me pueda dar a entender. La vida en sí misma es buena independientemente que luego la religión también reconozca que la vida en sí misma es buena. Bacaluk, como economista, está más centrada en utilizar teorías económicas de lo que es la elección para comprender qué tipos de cálculo utilizan estas mujeres al momento de planificar familias numerosas. Ella abandona aquella respuesta simple de lo hacen simplemente porque son católicos o lo hacen simplemente porque son mormones. En su lugar considera lo que son las ganancias, las pérdidas, el valor agregado y distintas variables que hacen dentro de la existencia de una familia el traer una nueva vida al mundo. Ya sea una persona religiosa o no, es aquí donde esta idea podría aparecer irrumpiendo los diálogos habituales cuando a alguien se lo ve mal por tan solo tener más de un hijo. Todo parece sugerir que hay mujeres que han logrado entender que se puede lograr un equilibrio entre el crecimiento profesional y la familia numerosa. Pero también este libro remarca algo muy interesante, y es que hay todo un sistema dentro del mercado que suele generar ciertas frustraciones por aquellas madres que deciden pasar más tiempo en su familia que dentro del mercado, algo que también es sopesado y analizado por aquellas mujeres que han decidido tener más de un hijo. Es justo sumergirse caritativamente en la historia de cada mujer, porque en verdad muchas han reconocido que el sistema no favorece el tener muchos hijos. Muy por el contrario, los estímulos del mercado, como también del Estado, tienden a considerar que en términos estrictamente materiales pareciera ser más beneficioso dedicarse a la vida profesional. Pero hay mujeres libres que toman decisiones sobre tener hijos basándose más allá de este costo-beneficio estrictamente material, sino que apelan a un sentido de trascendencia. Las mujeres, y se cita del libro, comparan el valor personal subjetivo de tener otro hijo con el valor personal subjetivo de lo que perderían al no tenerlo. Y en esta comparación llegan a la conclusión que siempre un hijo va a ser mejor que cualquier crecimiento profesional, económico, político que se pueda tener. No es necesario para ser economista para hacer esta observación. Cualquier madre de cualquier número de hijos tiene una comprensión muy clara de estas teorías económicas, donde se sabe que hay una renuncia a ciertos beneficios del mundo, donde se sabe que hay un costo de oportunidad a nivel personal, pero que también se sabe que un hijo, que una vida, va más allá de lo que el dinero puede comprar. Como dijo sucintamente una de las entrevistadas del libro llamada Daniel, que es una ex médica convertida en madre de 6 hijos a tiempo completo, embarazada del 7º, dijo: otras cosas mueren en relación a las oportunidades que perdió
al haber elegido ser madre. No solo que su carrera murió cuando eligió ser madre a tiempo completo, sino que también murieron otras cosas como comer en restaurantes, ir al museo los fines de semana, viajar por Europa. Se sacrifican incluso los bienes más básicos, como el sueño, la comodidad, los ingresos. Todos esos bienes que una mujer valora ya no van a estar verdaderamente dentro del hogar. Pero los bienes que tienen el mayor valor para ella y su familia es cada uno de sus hijos, porque es un valor infinito en tanto que hay allí un alma hacia la eternidad. Y este es el kit de la cuestión con la que hoy se debe luchar. Una agenda que le está mostrando a las mujeres que atomizarse pura y exclusivamente en el mundo del consumo y de la producción pareciera ser la fórmula mágica de la felicidad. Sin embargo, luego se demuestra que la mayoría de las mujeres que han elegido practicarse algún aborto o directamente rechazar cualquier encuentro sexual a fin de priorizar su vida profesional, llegan a una instancia de su vida donde se encuentran atrapadas en un vacío depresivo, y de allí que a nivel mundial la depresión está siendo una de las principales pandemias. Efectivamente se está viendo que el ser humano, un ser gregario por naturaleza, cada vez más atomizado, no solo que fue renunciando a los hijos, sino que fue renunciando incluso a la propia familia, las amistades y la comunidad, quedando esa persona desnuda frente al mercado y frente al Estado. Muchas de las mujeres que dan el testimonio en este libro muestran que en algún momento tuvieron que tener en cuenta estas decisiones en torno a si renunciar a lo que es propio de la modernidad y abrazar la familia, o seguir un camino trascendente en torno a la familia. Y ninguna de ellas se mostró arrepentida de haber priorizado a la familia. Ciertamente que va a haber en algún momento dentro de su corazón momentos de dudas. Nadie podría dudar en ese sentido de que las mujeres van a atravesar en más de una ocasión confusiones, angustias, llantos, algún padecer por haber elegido la familia y viendo cómo gente sin familia de repente triunfa en el mundo. Incluso esto es algo que lo podría transitar hasta un mismo padre, donde ve que muchos crecen profesionalmente gracias a que no deben estar cambiando pañales ni llevando hijos al médico. Sin embargo, Bacalhau descubre que estos testimonios apuntaban a un cambio social más amplio en los incentivos de planificación familiar. Bacalhau descubrió que verdaderamente, si se generan los incentivos necesarios, una nación puede renacer, tal como se está observando que se intenta realizar tanto en Hungría como en Italia, donde se ve que efectivamente tiene que haber un estímulo para que las personas no se queden agobiadas tanto en la presión impositiva como en la presión del mercado, que solo favorece a aquellos que han decidido negar el primer gran mandato natural, crecer y multiplicarse. Claro, hubo un cambio inicial en el valor que alguna vez tuvieron los niños para la familia. En épocas pasadas, tener una familia numerosa era simple de mantener y era simple de formar. Hoy, por los tiempos modernos, ya de por sí formar pareja es un desafío, más todavía querer tener un hijo, menos se diga dos. Pero es necesario reconocer la labor de Bacalhau, que se encarga de darle voz a aquellas mujeres valientes que desafiaron el sistema corrompido en el que se vive, que demostraron que se puede ser profesional, que se puede crecer, que se puede ser feliz teniendo muchos hijos y no obedeciendo las posturas de metas capitales protegidos políticamente por organismos supranacionales que buscan atomizar y subsumir al individuo a ser una mera unidad de consumo y de producción. Nada más y muchísimas gracias.